bien, estamos reiniciando este Congreso Futuro Bio Bio 2022. Veíamos unas imágenes en vivo preciosas del sector del barrio universitario. Estábamos, les recuerdo, en el hall central de la biblioteca de la Universidad de Concepción, en la cuarta vez que la región del Biobío toma la posta de este gran evento nacional para tener una bajada local con investigadores y académicos de las universidades que forman la mesa de vinculación interuniversitaria, que es la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de TVU, en su señal online, en todas las plataformas disponibles también de las universidades que son las organizadoras del gobierno regional también, y por supuesto esto va a quedar disponible para que ustedes lo compartan, lo masifiquen, porque ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido durante esta mañana. El desafío también lo planteó el gobernador regional, más allá de juntarnos y reunirnos a analizar y a conversar sobre la ciencia y los desafíos como el cambio climático o la pandemia. Esto es un tema que tiene que quedarse y desarrollarse desde lo local para toda la región del Biobío y, por qué no, para toda la zona macro, zona sur. Vamos a iniciar el segundo panel de este día dedicado al tema virología y el desarrollo de nuevas vacunas. ¿Cómo no? Se transformó en gran tema en los últimos años. Y al igual que en el panel anterior, los expositores van a responder las preguntas del público al finalizar las distintas intervenciones. Así que pueden ustedes plantear preguntas y comentarios a través del Twitter con el hashtag CFBiobío2022 de Congreso Futuro Biobío, CFBiobío 2022. Y ya están con nosotros los investigadores regionales que han hecho grandes aportes en este periodo de pandemia. Así que vamos a saludar a la doctora Liliana Lamperti Fernández. Ella es doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Concepción. Es investigadora en el área cardiovascular y también en el diagnóstico molecular de enfermedades crónicas. Es directora también del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de COVID para la red ANIT-MinSal. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a invitar a pasar también a este panel al doctor Matías Hepp, doctor en Ciencias Biológicas, investigador principal de la Unidad de Epigénica y también de Inmunoterapia del Laboratorio de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Durante el 2020 formó parte de la Red Nacional de Laboratorios Universitarios de Diagnóstico de COVID-19 y a partir del año 2021 ha comenzado la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales, que ha sido uno de los temas súper interesantes que se ha desarrollado y generado desde nuestra región. Y también invitamos al doctor Manuel González Navarrete, que es doctor en Estadística de la Universidad de Sao Paulo, académico de la Universidad del Biobío, quien ha desarrollado un portal de visualización de datos comunales que ha sido de gran utilidad, sobre todo para los periodistas, para los medios de comunicación y para los tomadores de decisiones. Este es el covid19.ubiobio.cl y también ha estado analizando y desarrollando el impacto de los factores socioeconómicos en distintas comunas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Junto a ellos y conectados a distancia nos acompaña el destacado expositor internacional de este segundo panel, el profesor Gonzalo Moratorio. Gonzalo se formó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay, donde actualmente se desempeña como profesor asistente en virología. Es investigador responsable del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus del Institut Pasteur en Montevideo, institución donde además hizo su doctorado y cursó su maestría en Ciencias Biológicas por el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. Fue reconocido, como les contaba, por la revista Nature como uno de los 10 investigadores más importantes del año 2020. ¿Por qué? Por su contribución a la lucha contra el COVID-19 a través de la creación de una prueba de detección que resultó súper decisiva a la hora de contener la expansión en Uruguay. ¿Cómo está, profesor Gonzalo Moratorio? Bienvenido. Buenos días por aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de formar parte de este panel junto a Liliana, Manuel y Matías. Te escuchamos perfecto, te vamos a dejar listos. Aquí nuestros paneles regionales van a estar atentos para luego al final de tu presentación generar una pequeña conversación sobre este tema. Así que te dejamos con tu presentación, Gonzalo.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la idea es un poco contar la experiencia que hemos tenido trabajando en este virus y sobre todo hablar de lo más importante, creo yo, que es el eje del Congreso Futuro, que es el aporte de la ciencia para poder impactar en el bienestar de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Dicho esto, me gustaría rápidamente comentar que nuestra visión del mundo en los años 80 con respecto a enfermedades emergentes o reemergentes era la del brote de HIV en el continente africano. Tan solo, y esto es antes de la pandemia, más o menos al año 2017, esta es la visión, esta es la incidencia de enfermedades emergentes y reemergentes que sufrió nuestro planeta en todo este tiempo. Por supuesto, las capacidades para la detección de las mismas y poder seguir a estas distintas enfermedades de distinta naturaleza, sean de origen parasitario, de origen de microorganismos tipos bacterias o de virus. Lo que me gustaría resaltar es que el 90% de estas enfermedades emergentes y reemergentes fueron ocasionadas por virus cuyo material genético es el ARN, tal cual lo es este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué es lo que dispara las epidemias. Y básicamente el momento y otro de los temas importantes de Congreso Futuro, de lo que es el cambio climático y la perturbación en los ecosistemas y en nuestro planeta en sí, puede explicar claramente. Una población que pasa de 1.000 a 8.000 millones de personas en tan solo poco más de 200 años, de 2 siglos. Una globalización que significa que cuando todos los aviones activos que existen en el mundo están en el aire, hay 1 millón de personas cruzando océanos e intercambiando continentes. Por ejemplo, un cambio climático que expande vectores artrópodos, insectos, por ejemplo mosquitos, a latitudes en donde la temperatura los hacía impensados y con estos acarrean un montón de enfermedades. Y como resultado también de la necesidad de espacio y de la necesidad de recursos, la deforestación, el adentrarnos a una zona donde existe vida silvestre y salvaje y de la cual solo conocemos el 1% de los virus que circulan en esta vida silvestre y que muchos de ellos tienen potencial de saltar de especie. Más del 60% de las nuevas enfermedades tienen origen zoonótico. Esto quiere decir que es un salto de especie. Conjugado a todo esto, la intrínseca evolución de los microorganismos. Tenemos que pensar que si vamos nuevamente a los virus cuando replican naturalmente generan variabilidad. No hay que tener de alguna manera miedo, o la idea no es asustar, sino alarmar para poder estar atentos y tomar medidas. Es totalmente natural que los virus generen variabilidad, generen mutaciones, y esto lo vemos hoy en día con las variantes de SARS-CoV-2, pero hay que entender que la evolución de los virus RNA puede ser denominada en tiempo real, y eso lo estamos viendo. Lo que a nuestros organismos le requiere millones de años, un virus lo puede hacer en cuestión de meses, como lo estamos viendo en el mundo. Entonces, la importancia de entender el concepto de un enfoque integral que nos brinda el concepto de una sola salud, para comprender que la salud humana, la salud animal, sí, están claramente ligadas y que son dependientes una de la otra. Y las mismas tienen lugar en el ambiente, en el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que estar sanos, animales, humanos y medio ambiente, para poder evitar que estos fenómenos sigan ocurriendo, los cuales tendrán mayor y mayor incidencia por todo lo que comenté anteriormente. Si vamos a cuando esta pandemia golpeó a nuestras regiones, nosotros tuvimos suerte, relativamente hablando, ya que al ser una pandemia, ningún lugar en el planeta iba a poder escaparse de la misma. Pero si pueden ver, en el caso de Uruguay fue de los últimos lugares en ser golpeada por el origen al otro lado del mundo, ¿sí? En Asia, en China. Y esto nos dio de alguna manera tiempo para poder de alguna manera evaluar, y también ese tiempo significó un estrés.
significó en entender lo que pasaba en Europa, entender lo que pasaba en Asia, entender lo que pasaba en Norteamérica y realmente poder prepararnos. Pero también pudimos visualizar cómo la pandemia primero tuvo un gran déficit en lo que fue evidenciar la debilidad de los sistemas diagnósticos, las infraestructuras, que fueron claramente poco valoradas y poco subvencionadas con fondos, no estaban preparadas y los laboratorios se vieron totalmente sobrepasados por esta ola, como denota en esta imagen lo que sería la Unión Europea, ¿sí? de virus y entrar en una crisis de no poder visibilizar a un enemigo invisible y por lo tanto de alguna manera mitigar los efectos de la expansión de este virus. Es ahí que muchas de nuestras comunidades a nivel regional pensamos en redireccionar la academia, en utilizar los recursos de la universidad, por ejemplo, la red universitaria de diagnóstico, como bien decías, que formó parte Matías y otros investigadores chilenos. La necesidad de desarrollar nuestras herramientas, y acá estoy hablando al principio del 2020, en enero, de tener soberanía nacional en un mundo que se cerraba, en un mundo que se detenía, en un mundo en donde no circulaban aviones y que en las fotos aún se ven delfines, por ejemplo, en los canales de Venecia, de lo poco que perturbamos al planeta una vez que tuvimos ese miedo y la necesidad de encerrarnos todos en nuestras casas. La necesidad de desarrollar pruebas diagnósticas que puedan ser ofrecidas de forma gratuita, pruebas diagnósticas que puedan ser optimizadas para ocupar menos espacio, por ejemplo, en las máquinas de PCR y poder testear a más gente al mismo tiempo. La necesidad de vincular estas pruebas diagnósticas a lo que es el desarrollo de programas, de software basados, por ejemplo, en aprendizaje automatizado o inteligencia artificial, de manera de acelerar la cantidad de análisis requeridos en menor tiempo, hacerlos más precisos y más rápidamente conectarnos a los celulares, por ejemplo, de las personas para rápidamente notificarles si la máquina estaba diciendo que la carga viral a través de esta curva, como pueden ver acá, subía en la línea azul o bajaba, y por lo tanto si era positivo y negativo, y avisar más rápidamente a sus contactos. La importancia de crear una red de laboratorios públicos de diagnóstico, en institutos de investigación, en centros universitarios, pero también que la academia salga y le enseñe a hospitales públicos, tal vez varados en el interior del país, tal vez que no sabían absolutamente nada de biología molecular, el llevar gente que pudiera montar los equipos, que pudiera enseñar las técnicas, que pudiera de alguna manera, una vez más, democratizar y expandir la capacidad de testeo. Esto fue muy importante al inicio de la pandemia, y lo que quiero decir con respecto a que tuvimos una relativa suerte en cuando nos golpea las diferentes olas, es que es algo que, a excepción de Gama, la variante brasileña que tanto pegó en nuestra región, tuvimos siempre el tiempo, tanto Uruguay como Chile, el tiempo para que los tomadores de decisiones pudieran al menos tomar medidas de mitigación. Y la pregunta es, ¿lo hicimos con Omicron? No, yo creo que no lo hicimos con Omicron. No somos los científicos, son los tomadores de decisiones. Y con esto no estoy diciendo que teníamos que volver a una cuarentena estricta o volver para nada. Es más, Uruguay nunca entró en un estadio de cuarentena estricta, por ejemplo. ¿Cuál fue el gran motor de todos estos logros? El motor intrínseco de la ciencia. El trabajar con muchísima dedicación, con muchísima pasión y sin pedir absolutamente nada a cambio, como estamos acostumbrados en el ambiente académico, en donde un montón de gente muy joven, de estudiantes, científicos y científicas, dejaron sus tesis de maestría, se desparramaron por todo el país para poder llevar adelante este testeo, y el 95% de ellos no era virólogo, o sea, pero sí tenía conocimiento de bioquímica, de biología molecular, y podía establecer esta red en un momento tan clave. Esto facilitó lo que es la estrategia de testear, de trazar y de aislar los contactos, y por buen tiempo puso, en este caso en nuestra experiencia, al Uruguay en una suerte de podio, en donde los medios internacionales destacaban, junto con otros países como fue Nueva Zelanda, Australia y demás, la gran respuesta contra la pandemia. Ahora, la pandemia nunca fue algo estable, nunca fue algo
plano, por decirlo de alguna manera. Y con esto nos llevó a desarrollar otras estrategias que también han sido desarrolladas a lo largo y ancho de la región, y ni que hablar en Chile, como es el de vigilar en tiempo real la genómica, el de hacer epidemiología molecular en tiempo real y poder determinar qué variantes ingresaban al país o variantes surgían en nuestros países. Y este fue el caso, por ejemplo, si pensamos en Chile, de la variante andina, la compartida entre Perú y Chile, anteriormente llamada C37, luego MU, ¿sí? Pero a establecer protocolos claros académicos en donde los hospitales públicos y privados, a través de sus centros de diagnósticos, podían enviarnos la muestra, el diseñar pruebas de PCR específicas para caracterizar una variante y otra, y por lo tanto ir más rápido que la secuenciación, más allá que todas estas muestras se deben y tienen que secuenciar porque la secuenciación es soberana, y el poder diseñar diferentes PCRs para que la audiencia entienda. Lo único que importa aquí es entender el código de semáforos para saber qué variante tengo o qué pista me da, ya que diferentes PCRs pueden interrogar distintas firmas moleculares que están solo presentes en una u otra variante, y luego se mueve a la secuenciación, como les decía, pero también el entender que una vez de esta tranquilidad en el 2020 y de reabrir aún más la economía, como les dije, la economía nunca frenó, pero sí, por supuesto, totalmente, pero sí, por supuesto, cayó mucho en el Uruguay, ya Ahí, allá, ahí sí. Vamos a retomar el contacto. Entiendo que ya está ok, Gonzalo. Nos quedaste pegados un rato, Gonzalo. Así que estamos, sí, yo creo que un par de segundos atrás, ahí, nos quedamos en ese gráfico. este mismo, muy bien. Les pido disculpas, pero como saben, estoy haciendo la cuarentena por tener COVID desde mi casa y la conexión generalmente es buena, pero tal vez sea eso, que no la estoy haciendo del laboratorio del centro donde trabajo. A lo que voy, a lo que voy es que posterior a este año de tranquilidad que fue el 2020, el 2021 ingresa de forma muy escandalosa y los casos se disparan, y esto claramente está asociado a un aumento de movilidad, como pueden ver en este artículo que publicamos con nuestro grupo, sumado a la introducción de la variante brasileña Gamma. Esto fue una suerte de cóctel letal, en donde, como pueden ver, el reporte de casos en rojo y la movilidad obtenida a través del uso de dispositivos móviles mapea exactamente en donde el Uruguay realmente empieza a tener problemas muy grandes con respecto a lo que es la mortalidad, la letalidad del virus en ese momento. Pudimos detectar 12 introducciones independientes de esta variante, y hay que considerar que el Uruguay tiene más de 1.000 kilómetros de frontera seca con Brasil, donde esta se originaba. También seguimos más allá y pudimos determinar variantes originales ocurridas en nuestro territorio, que tuvieron lugar también para disparar lo que fue la primer gran ola. Hay que pensar que la primer ola de COVID del Uruguay recién la tiene en enero, febrero del 2021, pudiendo aguantar las anteriores olas. Este linaje particular en el Uruguay ayuda a avanzar la pandemia, pero rápidamente es de alguna manera sustituido por lo que fue Gamma, como posteriormente Gamma es sustituido por Delta, y Delta, creo que tanto en Uruguay como Chile somos países que pudimos decir que lo amortiguamos muy bien gracias a los estatus de vacunas. Entonces, así pasamos a ser también los peores de la clase, y los mismos medios que destacaban nos decía cómo se puede pasar de estar tan bien a estar tan mal, pero gracias a un estado de relativa calma, del cual en este momento no estamos en él, dada la introducción de la variante Omicron hace ya un tiempo significativo en nuestra región,
gracias a la ciencia principalmente, a las herramientas que tenemos para diagnosticar, a las herramientas que tenemos para impedir el desarrollo de la enfermedad grave y la hospitalización, como son las vacunas, a los antivirales, los cuales principalmente accionando contra la proteasa, uno de ellos, el de Pfizer, van también a ser un cambiador de juego en todo esto, y al monitoreo, la secuenciación permanente de entender cuál es la dinámica de la epidemia en nuestros países, es que podemos estar o que estuvimos en esa situación y que pronto, ojalá, tanto Chile como Uruguay volvamos a esa situación. Me puedo detener en muchas cosas, pero lo que me gustaría es pensar qué aprendizajes nos dejó la pandemia, ¿sí? Y nos deberíamos preguntar esto, no solo Uruguay, sino la región. Acá, en esta diapo, lo que podemos ver es que la ciencia aceleró, impulsó y evidenció el potencial existente de nuestros países. De alguna manera nuestras sociedades descubrieron que teníamos científicos y lo que podíamos hacer, lo que servíamos. Estas fotos que están acá no es porque yo quiera poner una foto de mi persona, sino que antes a mí solamente me llamaba mi mamá. Y hoy en día, por ejemplo, en Congreso de Futuro ya tengo el gusto de poder estar por tercera vez hablando con el pueblo chileno y con distintos medios de prensa chilenos. Pero nuestro trabajo fue destacado de jóvenes investigadores y de no tan jóvenes en el Uruguay por diferentes medios, y no solo para ver el SARS-CoV-2, sino que se preguntaban qué más se estaba haciendo en Uruguay. Imagino y sé que exactamente pasó lo mismo en Chile, la importancia de que nuestros países cuenten con recursos humanos jóvenes y formados, la importancia del trabajo interinstitucional, de la interacción público-privada, que tanto Uruguay como Chile tienen un gran debe, en donde empresas privadas invierten muy poco en ciencia, e empresas públicas también muchas veces, al menos en el Uruguay. Y la importancia de asesorar a nuestros tomadores de decisiones, la importancia de la toma de decisiones basada en evidencia científica. Pero todo esto fue únicamente posible si nuestros países tenían sistemas de investigación básicos, guiados por curiosidad, porque fue exactamente de esos sistemas que salieron gran parte de las soluciones. Entonces me pregunto, ¿qué problemas pudimos resolver en la región de forma independiente? Y también sé que Chile lo pudo resolver en cuanto al diseño y producción de sus propios kits diagnósticos, en cuanto a lo que fue la producción de kits serológicos para evaluar la presencia de anticuerpos en población que ya había sido infectada o en población vacunada, y por lo tanto evaluar la respuesta a la vacuna, el diseño y producción de hisopos, de medios de transporte, equipos para desinfección de las mascarillas de nuestro personal de salud. Claramente los verdaderos actores y héroes de esta pandemia, mucho antes que los científicos en primera línea de fuego, nuestros médicos. El rescate, la reparación, la recuperación, la fabricación de nuevo de respiradores. ¿Qué problemas no pudimos resolver? Claramente la producción de vacunas, exceptuando algunos centros, por ejemplo, en Brasil, Butantan, más recientemente en la Argentina, de empezar a producir vacunas como la Sinovac, en San Pablo, en Butantan y demás. Tanto Chile como Uruguay tenían una historia en producción de vacunas. La pregunta es, ¿por qué esa historia la discontinuamos? ¿Y por qué la discontinuamos hace tantas décadas? Entonces, ahí es donde me gustaría repasar que el impacto de la inversión en investigación y desarrollo sobre la calidad de vida es fundamental, ya que existe una relación positiva entre lo que un país invierte en investigación y desarrollo y el PBI per cápita. Como pueden ver, esto se llama, el IDH es el índice de desarrollo humano y toma en cuenta el ingreso per cápita, la expectativa de vida y el acceso a la educación. Como pueden ver, hay una relación totalmente positiva en cuanto a que los países con mayor índice de desarrollo humano, o sea, los países en donde la gente vive más, tiene más acceso a la educación y tiene un mayor ingreso, sí invierten más del 1% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Mientras que Uruguay, al igual de Chile, invierte muy poco. En el caso de Uruguay, un 0,4%, como puede verse en esta gráfica. Pero lo importante es que la situación del sector de investigación y desarrollo, por lo menos en mi país,
no es una diferencia grande con el mundo más próspero, sino que con nuestros propios vecinos, ya que el promedio en Latinoamérica y el Caribe es de 0,7 y estamos muy por debajo. Y como pueden ver acá, este es el promedio de inversión en I+D del PBI de las diferentes regiones del mundo y donde nos encontramos en este caso, casi que, si no me equivoco, junto a Chile. Pero ¿qué ofrece un sistema de investigación y desarrollo? Principalmente ofrece desarrollo económico, ofrece soberanía, y es muy importante cuando la pandemia se tornó también una muestra de que las reglas siguen siendo reglas gobernadas por un sistema capitalista salvaje, un sistema de que primero fue el sálvese quien pueda, y hoy entendemos que el sálvese quien pueda no es suficiente, ya que estamos todos en el mismo planeta y tenemos que democratizar y tenemos que ayudar y colaborar con otras regiones del mundo que no tienen ni siquiera el 10% de su población con 2 dosis y hoy padecen, por ejemplo, la generación de variantes y los efectos de esta pandemia. Pero tener ciencia transversal a toda la actividad humana, tener ciencia transversal como son las finanzas, totalmente necesarias para desarrollar cualquier tipo de actividad, y lo que nos puede hacer impactar la actividad de la vida. Por lo tanto, nada más decirles que estamos todos en el mismo barco y que es un error muy grande hoy mirar hacia nuestros pies, ver que no hay agua en el mismo, mientras que en otros lugares sí la hay y esa agua va a llegar. Y no solo actuar porque el agua va a llegar hacia nosotros, sino actuar porque el agua ya está impactando en otras personas, en otras regiones más vulnerables. Con esto, agradecer a las instituciones que participaron de diversos estudios. Aquí mostré pequeñas figuras de algunos de ellos, ya que los expertos que hoy nos acompañan, excelentes expertos locales, han desarrollado muchísimo trabajo también en líneas que en conjunto que son paralelas a lo que nosotros hicimos. Por otro lado, agradecer a todos esos jóvenes científicos que se desperdigaron por el país haciendo diagnósticos, secuenciando genomas, entendiendo qué es lo que pasaba en el Uruguay y desarrollando distintas tecnologías o soluciones al nivel que podíamos. Sí, como dije, no pudimos resolver el tema de las vacunas a nivel regional y en gran parte del mundo, y terminar mandando un gran abrazo, un gran saludo a 2 amigos que quiero como una familia que tengo en Chile, exactamente en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Biológicas, a Gustavo y a Carola. Con esto me despido, muchas gracias. Ya, Gonzalo, muchas gracias por esa presentación. No te despidas tanto, mira que vamos a tener un panel aquí con nuestros 3 investigadores, y la idea es que podamos conversar también de lo que nos unió finalmente, lo que fue común durante esta temporada, esta época que vivimos. Gonzalo, tuvimos algunos problemitas de audio, pero logramos salir adelante, así que te agradecemos también tu disponibilidad a seguir ahí en esta lógica que nos trae Zoom, ¿no es cierto?, con estos problemas técnicos muchas veces. Vamos a partir por Lilian, la doctora Lilian. La idea es que nos tomemos cada uno 10 minutos para complementar, para aportar, para hablar desde el punto de vista de sus distintas investigaciones, y luego generamos una conversa entre todos. Gracias, pero le voy a ofrecer la palabra a Matías. Perfecto. Ya, me cambiaron los planes. Me cambiaron el orden. Matías, adelante. Sí, muchas gracias por la invitación a este panel. Si bien, tal como mencionaba Gonzalo, y bueno, junto con Liliana, nosotros partimos dentro de la red de laboratorios universitarios de Chile, el comienzo de la pandemia, abril del año antepasado. Pero yo no quiero hablar de eso, yo me voy a ir a lo que estamos haciendo actualmente nosotros, y es una experiencia que Gonzalo también está haciéndolo en Uruguay. Es el diagnóstico avanzado o la detección avanzada de SARS-CoV-2, donde nosotros hacemos detección en aguas residuales. ¿Y por qué? Principalmente porque las aguas residuales son como los intestinos de una ciudad, ¿ya? Tiene toda la información sanitaria de, valga la redundancia, la circulación de enfermedades o compuestos
de distinto índole. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a través de las aguas servidas? Nosotros podemos hacer unas alertas de presencias de brote, y eso es lo que ha servido mucho en otros países. Pongo el ejemplo de Holanda, por ejemplo, donde ellos implementaron un sistema y generaron ciudades inteligentes donde van adelantándose a los brotes de, bueno, en este caso voy específicamente a la enfermedad que nos está azotando ahora, que es el SARS-CoV-2. Entonces, esto se puede llevar a cabo no solamente, como les decía, en Chile. Nosotros ya lo hemos realizado desde dos puntos de vista, dos iniciativas que son parecidas pero diferentes al mismo tiempo. Una que es una iniciativa micro que ve la ciudad en varios puntos, que es lo que se realizó en San Pedro de la Paz. Y en esa iniciativa lo que hicimos fue detectar brotes en distintas zonas de la ciudad, ¿ya? Y actualmente lo que estamos realizando es un análisis de toda la región, donde podemos analizar comuna por comuna si hay aumento de casos, ¿ya? Y a eso, en el último tiempo, a partir de hace 6 meses aproximadamente, partimos haciendo el análisis de variantes, ¿ya? Entonces, con este análisis de variantes, y me uno a lo que decía Gonzalo, nosotros podemos irnos anticipando a qué variante es la que se presenta, y por ende podríamos hacer una conexión con, por ejemplo, afecta en una zona rural, voy a decir, que la población no esté tan vacunada, y eso quizás aumenta el flujo de cierta variante en esa zona. Entonces, todo esto finalmente nos lleva a generar una ciudad, uno dice ciudad inteligente, yo me imagino puros computadores, pero dentro de una ciudad inteligente es poder manejar la ciudad de forma inteligente, no necesariamente con computadores, sino que con la información adecuada, ¿ya? Y debo destacarlo finalmente, y con esto doy el paso a Liliana, para no expandirme tanto, la idea de nosotros es generar esto a nivel nacional. Ya somos un grupo de 6 científicos que lo estamos desarrollando, estamos generando un consorcio, que la idea es que sea a nivel nacional, que cada región tenga este sistema de, nosotros le llamamos Centinela, ¿ya? Que es un sistema de vigilancia que nos permite ir analizando toda la población. Y lo otro es que evita el gasto o el exceso de pruebas de PCR, pues nosotros nos podríamos ir adelantando y le decimos, una vez que hayamos detectado, oye, hay presencia del virus, tal variante, empecemos a hacer búsquedas activas de casos. Claro. Entonces, esa es una de las ventajas, y lo quiero sumar a lo que dice Gonzalo, porque no es solo lo que ya pasó, sino que es lo que viene y que nosotros no sabemos qué va a pasar. Ese es el punto. El virus ya nos ha mostrado que puede mutar a una velocidad gigante, entonces tratemos de aunar fuerza y hagamos que esto continúe. Eso. Perfecto. Vamos a volver, yo creo que a esos temas en la conversación posterior. Vamos a dar paso a Liliana con su presentación. Ella tuvo una experiencia fantástica en esta red de laboratorios que también mencionaba Gonzalo, sí que son experiencias comunes. Sin lugar a dudas. Mira, lo primero quisiera agradecer la invitación a Congreso Futuro de habernos considerado en representación de estas 3 universidades de la región, y quisiera saludar, bueno, a la comunidad universitaria de la Universidad de Concepción, porque aquí tenemos un hermoso, ¿cierto?, proyección al campus de la universidad, también a la comunidad universitaria de la Santísima Concepción y de la Universidad del Biobío, y también a las comunidades universitarias de la región del Biobío. Como decía Gonzalo, la comunidad universitaria ha tenido un rol trascendental en esta pandemia. Yo creo que no pasaron ni minutos en el que todos estábamos pensando en cómo incorporarnos a colaborar en esta ola que se venía, en la cual probablemente nosotros nunca íbamos a dimensionar esa magnitud en los requerimientos de recursos humanos, en los requerimientos de tecnología y en el reinventarnos, porque eso fue la realidad, ¿cierto? Nos tuvimos que reinventar ante un escenario muy adverso. Sin lugar a dudas, yo creo que la reacción de nuestros pares, de nuestros colegas académicos, estudiantes, fue unánime, todos en pos de poder sumarse a los requerimientos que estaban tan latentes desde el ámbito de la salud, todos los requerimientos de equipamiento que hacían falta en ese momento y no teníamos respiradores, ¿cierto? Y desde nuestra perspectiva, nosotros como bioquímicos, formadores de profesionales del área de la salud y del laboratorio clínico, nunca estuvimos ajenos
a disponer de todos nuestros espacios, nuestra infraestructura y sumarnos a esta red de laboratorios. Creo que ha sido un ejemplo maravilloso a nivel país y también la relación con el mundo privado y la relación con el gobierno regional. Ese input que se dio a la región del Biobío y al país, yo creo que responde a no pensar en diferencias, sino que en sumar esfuerzos para poder sacar adelante este apoyo a lo que ha sido el diagnóstico de COVID. Así como Matías ha estado en la línea del testeo, ¿cierto?, en estas aguas residuales, en la universidad, los laboratorios y el laboratorio en especial en el que me ha tocado ser directora técnica, ha seguido aportando y apoyando y sumando al testeo. O sea, el testeo se requiere en un número muy amplio, mientras no se sepa hacia dónde está dirigiéndose, ¿cierto?, estas variantes y cómo se están manifestando. Ahora estamos viendo un alza y la verdad que como universidad hemos estado con capacidad hasta más de 800 test diarios. Y con eso yo te digo que es una cantidad importante. O sea, es como aportar a un laboratorio más de la red pública. Sí. Y nos sentimos así, nos sentimos como un laboratorio que está aportando a la red. Yo quisiera mencionar algo un poco distinto en el sentido de que también la Agencia Nacional para la Investigación y el Desarrollo en Chile rápidamente reaccionó apoyando a los investigadores que no podían desarrollar su investigación y generó fondos para trabajar e investigar en COVID. El grupo de investigación de nuestro Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología en Facultad de Farmacia propuso, ¿cierto?, una idea en el sentido de, bueno, nosotros tenemos un equipo asociado con médicos, con clínicos que estaban en el día a día viendo pacientes que quedaban en un estado, ¿cierto?, muy perjudicado de su salud, un estado grave, severo, hospitalizados, intubados, y entonces se quiso estudiar qué iba a pasar con esas personas después que salieran de esos estados de gravedad. Hay un trabajo entonces que está financiado por la NIT, el proyecto 1005, y se dedicó a establecer cuáles son las secuelas, cómo queda una persona que ha sido COVID positivo, cómo queda según la severidad y la gravedad de su enfermedad. Y la verdad que hay hoy día evidencia, y tenemos evidencia en la región con pacientes de esta región, de que pacientes que han sido severos, ¿cierto?, quedan efectivamente con un daño secuelar estructural en sus pulmones. E interesantemente, además se suma un desarrollo de una alteración metabólica. Aparece la insulinoresistencia, que yo creo que a nadie a lo mejor se le iba a imaginar que por qué a un paciente que estuvo severo con una enfermedad infecciosa, hoy día queda con un residual de no manejar bien su glicemia y probablemente desarrollar a futuro una diabetes. En el caso de los pacientes que fueron moderados, que no requirieron intubación, ¿cierto?, el daño secular fue otro. Y fíjate que lo que más se ve en ellos al analizar la función pulmonar es una disminución en el intercambio de gases. El daño, ¿cierto?, a nivel de los epitelios del pulmón, dañó esa capacidad de intercambiar gases. Ellos van a sentir fatiga y se van a sentir fatigados y vamos a tener una población que no va a poder responder o reincorporarse a su trabajo de la manera normal. No podemos hablar de un recuperado si todavía siente fatiga, ¿cierto? Y en el caso de los leves, fíjate que el impacto está en su salud física. Y entonces yo creo que tenemos 3 niveles de personas que han sido COVID positivo, que fue el impacto del 2020, y algo hay que hacer con ellos. Hay depresión de por medio, hay disfunción eréctil, hay mucha fatiga. Entonces hay una población que está requiriendo una preocupación diferente. Sí. Nosotros no tenemos hoy día un programa de salud que se esté preocupando de estos pacientes. Yo creo que en todo el mundo va a ocurrir lo mismo y probablemente las orientaciones, como decía Gonzalo, las políticas públicas van a ser reorientadas para ver, ¿cierto?, cuáles son las formas y estrategias de abordar las secuelas que está dejando a nivel de la comunidad y de la sociedad y los impactos a nivel social de COVID. Perfecto.
Gran punto eso de lo que se viene también, los efectos, las consecuencias en cada una de las personas que, Sí, que lo sufrió. Y son súper variadas, ¿eh? Sí. Quedan efectos, pero muy variados. Así es. Un punto vital e importante es el dato, es la estadística. Y acá tenemos a un doctor en este tema. Me imagino que cuando llegó el momento, no sé si antes, te pusiste pero de lleno a ver cómo poder usar la estadística que se estaba generando. ¿Cuál es tu evaluación desde tu expertise? Sí. En primer lugar, agradecer la invitación. Claro, esta pandemia dejó en evidencia desde un comienzo la importancia de la estadística. Con la metodología de recolección y análisis de datos, las personas tuvieron que acostumbrarse a hablar de tendencias, de proyecciones, de tasas, para poder, cierto, hacer análisis comparativos también. Y ocurrió en un comienzo que en nuestro país teníamos una carencia en la capacidad como Estado de poder administrar datos. Inicialmente se nos entregaban datos a nivel nacional y para los científicos era muy importante tener datos a nivel regional, comunal, incluso segregados, por ejemplo, por edades, por sexo. Cuando se logra esto a través de, cierto, la insistencia de la comunidad científica, se puede ver reflejadas diferencias notorias. Las distintas regiones tuvieron comportamientos muy disímiles. Se hablaba generalmente, por ejemplo, por decir algo, que Puente Alto era una comuna con muchos casos activos, pero teníamos que entender que Puente Alto es una comuna muy poblada. Entonces no podemos llegar y comparar un número neto cuando en realidad tenemos que hacer una tasa ponderada. Y comenzó a aparecer una situación crítica como la de Punta Arenas. Punta Arenas, con pocos casos comparados con una comuna de Santiago, pasó por momentos muy críticos porque en términos de una tasa, de una ponderación, tuvo muchos casos activos por momento. Cuando hacemos luego una comparación comunal también hay diferencias en la evolución, en las tendencias, en el manejo de la pandemia. Otro punto también que quería destacar, luego de esto, cuando uno ya tiene los datos a nivel comunal de la evolución, podemos hacer cruces de variables. Tenemos a disposición también, por ejemplo, datos socioeconómicos. Y en este caso hay un estudio que se hizo en la región metropolitana que indicó que las comunas más pobres, cuando se mide en términos de pobreza multidimensional, ¿cierto? Durante el periodo de cuarentena, estas comunas más pobres tuvieron una movilidad más alta, lo que implicó más casos y al mismo tiempo una letalidad más alta. Y está registrado cuando uno hace ese análisis que lamentablemente estas comunas más pobres tuvieron entonces, como digo, una tasa, cuando hacemos esta ponderación, de más fallecidos. Nosotros replicamos este análisis también aquí en la región y coincide, o sea, las comunas más pobres de la región también tuvieron una mortalidad o una letalidad más alta cuando hacemos estos análisis comparativos. Lo otro que quería destacar, lo tengo acá anotado, es sobre, y en particular porque tiene que ver con este tema del panel, el avance del proceso de vacunación. Podemos ver que dentro de la región, bueno, la primera dosis tuvo un alcance importante. En promedio, las comunas de la región alcanzaron como un 87% de la población vacunada. La segunda dosis en torno de un 80% y la tercera dosis en este momento está en torno al 65%, haciendo un promedio de las comunas. Sin embargo, hay comunas como Alto Biobío, que es la comuna más pobre de la región, que en términos de primera dosis alcanzó 60%, primera y segunda dosis en torno al 60%, pero actualmente la tercera dosis ha alcanzado solo un 30% de la población vacunada. En comparación con Concepción, que es una de las comunas que tiene menos pobreza multidimensional, Concepción en su tercera dosis va en torno del 80% de la población vacunada. Entonces es importante ese análisis, es importante obviamente tener esta disposición de datos. Mencionaba a mi colega Iván en el panel anterior, que él decía la casa, cuando hablamos de una ciudad, la casa es la unidad mínima dentro de la ciudad, ¿cierto? En términos de un país, cuando hablamos de administración, las comunas son las unidades básicas. Y es importante para mis colegas que trabajan en ciencias biológicas y entienden esto del análisis microscópico. En este sentido también es importante hacer un análisis microscópico en términos de esta unidad mínima que serían las comunas. Sí. Porque luego hacer estas comparaciones comunales nos sirven para poder entender las realidades regionales y luego la nacional, no al revés, no partir de lo nacional a lo comunal. Eso. Perfecto. Oye, Gonzalo, desde Uruguay, ¿alguna experiencia positiva? Mira, yo escuchaba tu presentación y encontré hartas cosas en común con nuestro país. No sé si les pasó lo mismo. Julie, que estuviste como más...
Estábamos muy en lo mismo. ¿Hay de ahora en adelante algún consejo que compartir, alguna buena práctica, alguna buena experiencia, aprovechando que estamos reunidos de lo que se viene a propósito de las variantes? Ahora Omicron aquí en Chile ha aumentado de una manera súper considerable en los casos nuevos, pero hasta el momento la ocupación en las UCI se ha mantenido más bien baja. ¿Cuál es el análisis que se hace para este 2022? ¿Qué nos puedes decir tú como investigador para compartir aquí con el panel? Bien, en primer lugar, el primer análisis es lo siguiente. Una vez más, tenemos esa suerte de poder recibir mensajes de un futuro que podemos al menos mitigar, amortiguar, como fue Omicron apenas surge en Sudáfrica y Botsuana, y veíamos esas curvas, y era importante tomar medidas que ya para la próxima variante, lo cual sigue siendo probable que esto ocurra por un tiempo, al menos desde mi punto de vista, hasta que el planeta no tenga, un 60-70% de cobertura de vacuna en todo el mundo. Entender que se podían tomar medidas, por ejemplo, la de incentivar la baja de contactos durante las fiestas. Hubieron grandes fiestas, hubieron grandes eventos, se podía incentivar que durante las fiestas redujéramos el número de contactos, se podía adelantar inclusive, creo que ahí Chile sí lo hizo, y ya está en un programa muy innovador, luego de Israel, de cuartas dosis, pero adelantar las terceras, por ejemplo, o cuartas dosis para población vulnerable, muy vulnerable, cuidar a los más vulnerables, ya que sabemos que Omicron, hasta la fecha, en experimentos que son realmente muy sólidos, en modelos animales, pero también ya tenemos información de la vida real. Al parecer no le gusta, por suerte, tanto los pulmones. Esto indica que los casos en donde Omicron genera la neumonía y por lo tanto hospitalización y CTI van a ser menores, pero esto no hay que usarlo mal, porque a veces subestimamos a Omicron, porque un pequeño número dentro de un gran número es también un gran número. Y si sabíamos que Omicron iba a impactar a un nivel, por ejemplo, lo que se conoce como el primer nivel de atención de salud, en donde hoy tenemos, seguro en Chile está pasando lo mismo, un montón de casos activos en la población, por ejemplo, de primera atención de salud, como es enfermería, como es las puertas de las urgencias y demás, eso también nos va a traer un colapso. Hoy Ahí está. Yo sé que va a volver Gonzalo en cualquier momento. En cualquier momento va a volver. ¿Algún comentario, pregunta entre ustedes? Abrir un poco esta conversación. A ver, ahí volvió Gonzalo. Espérame un poquito, Matías. Sí. Gonzalo, para cerrar la idea, que te perdimos un rato. Básicamente lo que estaba diciendo, el poder utilizar esta información para reforzar los lugares donde Omicron impacta. Que Omicron no impacte en la UCI no quiere decir que no estrese un primer nivel de atención de salud, que puede ser también muy complicado porque hay un montón de personas que necesitan la atención por otras patologías y que no las van a poder tener a tiempo. Entonces, entender la importancia de tomar decisiones, de adelantar dosis a la población vulnerable, de reforzar la atención telefónica, de pensar ese tipo de medidas. Gonzalo, comentarios. Matías, tú querías decir algo. Sí, no, yo quería como complementar las dos cosas, lo que tú preguntaste a Gonzalo y lo que dijo al final Manuel. Es increíble cómo cuando uno, por ejemplo, voy a volver a mi caso, que es las aguas servidas, las dosis, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis en San Pedro donde vimos que a medida que aumentaban las personas o la población, el porcentaje de la población con 2 dosis, se vio y va de la mano con la caída de los casos. Entonces, uno entiende que finalmente la vacuna lo que aporta es a poder evitar la transferencia de la enfermedad, o sea, cómo se dispersa en la población, ¿ya? Y ahora con el Omicron tenemos el problema, y de hecho aprovecho de decirles que ya está presente por lo menos en 13 comunas de la región del Biobío, informe que salió hoy día en la mañana, así que está calentito. Y la verdad es que el Omicron, el problema que tiene es que
lo que decía, es una dispersión muy rápida. Gracias a Dios, como decía Gonzalo, no es tan pulmonar, sino que es de vías respiratorias superiores. Entonces, pero igual se conecta con lo que dice Liliana, que va a tener quizás qué tipo de gravedad va a tener la enfermedad, y por ende, si se contagia mucha población, igual vamos a tener problemas de salud a futuro. Entonces, creo que tenemos que hacer no es un mea culpa, sino que evaluar todos los avances que hemos tenido en este tiempo, porque han sido muchos. La ciencia, hoy en día se habla de la ciencia. Antes era, científico. Ahora no, ahora él hace ciencia. ¿Por qué? Porque la población ahora está interesada en esa información, cosa que no ocurría antes. Nosotros igual tenemos el 0,4% del PIB invertido en investigación, y somos los dos países, Chile y Uruguay, de Sudamérica, que tuvieron la mejor respuesta a la pandemia. Entonces, creo que hay que invertir en donde es realmente necesario. Bueno, y en salud también. Sin duda. Sí, yo quería agregar un comentario, y es en relación, bueno, la vacuna lo que genera es una respuesta, ¿cierto? Una respuesta inmune, genera una defensa. Y la verdad que durante el 2020, cuando aún no existía la vacuna, la pregunta era ¿por qué ciertos individuos, personas, sufrían de un cuadro tan grave? ¿Es que acaso en ellos no había respuesta inmune? ¿Era deficiente su respuesta inmune? Y la medimos. Y la verdad que no. Ellos tenían unos niveles de anticuerpos IgG mucho más altos que las personas que fueron leves. Entonces, ahí es donde viene el concepto de la severidad de una enfermedad que pasa a ser sistémica. El virus puede entrar a muchos tejidos porque el receptor para este virus lamentablemente está en todo nuestro organismo. Entonces el virus no se va a ir solo al pulmón, al corazón, al hígado, a todos los otros órganos. Entonces esa severidad, ¿cierto?, es la que requiere seguir investigando y saber de qué manera, a lo mejor no solo con la vacuna, sino que con otros comportamientos y cambios conductuales, yo le digo, en relación a la calidad de vida, a cómo vamos a seguir viviendo a futuro en relación a estos tipos de enfermedades infecciosas que van a seguir llegando. Lo dejo planteado de esa manera. Hay una pregunta que está determinado a Manuel, que llega a través del hashtag CFBioBio 2022, y tiene que ver con el autocuidado. Dice, el mensaje de que Omicron es una variable más contagiosa, pero menos grave, ¿juega en contra del autocuidado que deben practicar los ciudadanos? Yo creo que es una pregunta abierta a todos también. Es para todos. Yo quería complementar lo que decía Matías. Se evidenció en la región a fin del mes de junio, cuando la mayoría de las comunas sobrepasó el 50% de la población vacunada, una baja en los casos activos y en los fallecidos. Esto fue posterior para las comunas que menos vacunados tenían, como Alto Biobío y Tirúa, que a mitad de agosto comenzaron a descender en este caso. La importancia del proceso de vacunación, entonces. ¿Qué ocurre con respecto a la pregunta? Creo que el principal problema está en las personas no vacunadas. Esta idea de la inmunidad de rebaño pareciera ser al final algo no alcanzable con las vacunas, porque si no tienes a toda la población vacunada, quienes van a sufrir son los que no se vacunaron, y hay evidencia en términos de los datos de que son quienes principalmente están falleciendo o están teniendo complicaciones y llegando a la UTI o a la UCI. Entonces, claro, las personas incluso vacunadas se están contagiando, pero probablemente se están salvando esas vidas. Sí. Bueno, el otro día hablaba el director, Gonzalo, aquí el director del principal hospital en Concepción, y señalaba que el 80% de los que estaban en la UCI no tenían su calendario completo. Entonces hay evidencia, y ahí escuchaba por ahí, bueno, ¿cuál es el argumento ahora para las personas que no se vacunan? Porque se ha notado, me imagino yo en la estadística, que efectivamente sí es efectiva en gran parte, en su mayoría. O sea, comparado con lo que no teníamos al inicio de esta pandemia, yo creo que eso es algo que tal vez no se le toma mucho el peso. Imaginar que teníamos muy rápidamente vacunas que fueron sin duda efectivas. El autocuidado, estamos en un tema crítico el día de hoy con algunas decisiones a propósito del autocuidado. Pero vamos a pasar a otra pregunta. Dice, para Gonzalo esta pregunta, la crisis por COVID y la rapidez en la elaboración de vacunas y la investigación acertó
acercó, dice, a los estados sobre la importancia en I+D, o la crisis también reflejó la desigualdad en ciencia y calidad de vida. Bien, en primer lugar, solo acotar con respecto a la discusión de antes, que hay que entender que las vacunas son como un cinturón de seguridad en el auto. Lo que va a prevenir siempre es el desarrollo de la enfermedad grave, la hospitalización, en su gran mayoría de los casos. Yo prefiero dislocarme un hombro, pero no salir expulsado por el parabrisas de mi auto, ¿sí? Entonces hay que confiar en las vacunas. Estos argumentos también son utilizados por los vaciladores o movimientos llamados antivacunas para decidir qué pasó con las vacunas. El virus ya circuló en casos registrados cerca de 400 millones de personas. Registrados, eso quiere decir que lo podemos multiplicar, le podemos preguntar a Manuel, pero eso fácilmente se puede multiplicar por 5, por 6, por 7, en función de asintomáticos y países que no testan. Y las vacunas siguen siendo eficientes, inclusive contra las variantes, todas las variantes. Con respecto a los países, creo que los gobiernos se acercaron mucho a sus sistemas científicos, creo que consideraron la importancia, pero creo que lo que final hay que hacer es que la ciencia debe ser una política de Estado y no un gobierno de turno. Y lo mostraron países muy prósperos y países no prósperos que ya acordaron subir paulatinamente la inversión y también agilizar los mecanismos para que en nuestras latitudes las empresas privadas jueguen parte de esta inversión. Así que esperemos que los gobiernos hoy de turno transformen a la ciencia en una política de Estado, entiendan que estamos en la era de la economía del conocimiento, que tenemos que producir valor agregado, entiendan que la ciencia tiene como fin último mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y por eso tenemos que apostar a la ciencia, porque un pequeño aporte en la ciencia también refleja una gran suba en 15, 20 años de toda la salud del país, de la economía del país, de la población del país. Hay una última pregunta que queremos hacérsela a Matías, va dirigida a él por el tema de del análisis a las aguas residuales. La pregunta es, ¿podría ayudar a hacer más eficiente la disposición de recursos en salud que son siempre limitados? Ahí sumarlo con la información también, la estadística, sí, dónde dirigir, no solamente recursos, sino que los esfuerzos, ¿no? Y si es que permite esta información, este análisis de aguas residuales a las comunas, por ejemplo, contar con mayor información para ir reforzando los respectivos centros de salud. Si se hace esa bajada, por ejemplo. Efectivamente, la idea del análisis y como parte es llevarlo a esto, que las comunidades sean dueñas de la información, la gente, ¿ya? Obviamente la bajada de información va a ser a los servicios de salud, a través de los SFAM, obviamente, pero la idea es que la gente se empodere de esta información y pueda decir, chuta, está circulante tal variante, oye, me voy a resguardar, no voy a encerrarme, pero me voy a resguardar, voy a tomar medidas de precaución, que es lo que finalmente necesitamos. Y voy a ir más lejos, este tipo de análisis no solamente sirve para este virus, ¿ya? Que este virus, gracias a Dios, claro, uno lo detecta en aguas residuales, pero no infecta desde aguas residuales. Sin embargo, hay otros virus, por ejemplo la hepatitis B, sí se puede contagiar a través de aguas residuales. Entonces, estos mismos análisis se pueden hacer con otras enfermedades. Y esa es la ventaja, que uno le puede comunicar a la población, obviamente sin generar alertas ni pánico, pero se puede hacer un sistema de alerta que al final de cuentas el que va a ser dueño de la información es la persona. Y esto a través obviamente de las autoridades. Entonces, obviamente es algo que es llevado, se puede llevar a ese punto. Hay que hacerlo, hay que tratar de trabajar en aquellas pequeñas acciones. Te quería preguntar, Manuel, hay gente que le encanta la estadística, tú eres una de ellas, a mí también me gusta bastante, no sé tanto como tú, pero hay gente que necesita cierta interpretación. Tú lo mencionaste bien, una cifra al azar tiene que ir en un contexto o compararse con algo. Esta plataforma que has trabajado, ¿ha ido mejorando eso? Haznos la invitación a poner alguna plataforma, a buscarte en algún lugar para poder interpretar estas cifras y otras que pudieran darse. Claro, la idea de la plataforma era que todas las variables que están ahí sean, en esta lógica, lo que decía, poder comparar.
O sea, todas las variables son ponderadas, son tasas. Y eso ha sido útil porque en realidad esa comparación ha sido relevante. Quiero comentar que estamos trabajando en otro proyecto ahora que van a ser datos comunales de otra índole, saliendo un poco del coronavirus. Pero la idea siempre es eso, poder hacer un análisis comunal, porque creo que ahí está la esencia de nuevas políticas, como bien decía Gonzalo, basado en evidencia. Este país tiene que invertir en poder nivelar un poco la cancha, o sea, ojalá que no las comunas de la zona oriente de la metropolitana sean quienes se lleven, por ejemplo, los tributos de la gran empresa y podamos compensar un poco y poner el ojo en las comunas rezagadas, que existen muchas, principalmente en esta zona centro-sur del país. Perfecto. Bien, está el desafío, lo han planteado, se ha dicho en este panel, en el anterior, aquí el trabajo público y privado. Yo te quería preguntar, Lili, antes de terminar, cortito, ¿falta más apoyo privado, por ejemplo? ¿Quién se ha puesto más las pilas con la ciencia a propósito de lo aprendido? Mira, yo creo que hay una necesidad de trabajar en colaboración con el mundo privado. Sí. Nosotros tuvimos ejemplos muy generosos durante la pandemia de empresas de la región, pero falta más, porque iniciativas, ¿cierto?, de seguimiento, de testeo, de desarrollo de tecnología, no siempre somos capaces nosotros con nuestra infraestructura y con el poco aporte que tenemos dentro de la inversión de nuestro país a la investigación. Tiene que involucrarse la empresa privada, la región es muy poderosa en cuanto a empresas fuertes en el área forestal, en el área también acuícola. Entonces, yo creo que hay que conversar más. De aquí ha salido muchísimo diálogo con la empresa y yo creo que tenemos que seguir en ese trabajo colaborativo y con el gobierno regional. Por supuesto. Bien, vamos a ir cerrando ya este panel, Gonzalo. Queremos invitarte a ideas finales, conclusiones, antes de cerrar el Congreso Futuro desde Bío Bío en este 2022. La importancia de valorizar, de entender lo que puede hacer un sistema científico que, como dijeron los restantes panelistas, siendo mal atendido por ser políticamente correcto o desatendido, respondió mostrando un compromiso y realmente una vocación por querer colaborar, por querer brindar soluciones en un momento en donde lo que tenía cada país era lo que podía hacer cada país. La idea de construir y de apostar a la ciencia de nuestros países, de apostar a la ciencia latinoamericana, de entender que la biología es claramente la ciencia del siglo XXI, y eso lo vemos con avances biotecnológicos revolucionarios, de entender que así como, por ejemplo, en la Guerra Fría impulsó lo que fue la conquista del espacio, ¿sí? Estas situaciones de estrés han impulsado y seguirán impulsando lo que son desarrollos científicos en biotecnología y también en tecnología de la información. El cambio de paradigma, de empezar a cuidar en la salud en vez de cuidar en la enfermedad, gracias a las grandes herramientas de virtualidad y monitoreo que se han desarrollado. Apostemos a la ciencia, apostemos a nuestros sistemas científicos. Muchas gracias, Gonzalo. Te mandamos un abrazo a distancia ahí a Uruguay y gracias por ser parte de este Congreso Futuro Bío Bío en esta jornada de miércoles. Un abrazo, que te vaya muy bien. Un gran honor haber participado y compartido con colegas tan comprometidos y excelentes científicos. Vamos a cerrar con las últimas palabritas. Matías, por favor, también, mensaje final. Invitación. Y lo único que puedo dejar como nota final es no perdamos lo que la región del Biobío ha desarrollado con este centinela o este sistema de vigilancia. Lo tiro al aire, ya sea privado o público. Continuemos con esto, es una herramienta súper útil, insisto, no solamente con el COVID, sino que con otras patologías, y eso es lo importante y yo creo que es lo que quiero dejar como nota final. Gracias. Investigando. Sería ideal y estamos en vías de, espero. Perfecto.
Ya lo saben, el doctor Matías Ejed, quien ha trabajado básicamente en esta unidad de epigenética, ¿así se llama? Epigenética e inmunoterapia. Es que yo no trabajo en COVID. Ah, ya. Yo soy biólogo Investigador molecular principal. y yo trabajo en cáncer. Estudio epigenética y abarco la parte de inmunoterapia en cáncer. Perfecto, ese es el Laboratorio de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y toda esa investigación que partió el 2021 en las aguas residuales, que ahí en San Pedro de la Paz básicamente teníamos la información. También, Lili, tus últimas palabras. Gracias. Bueno, yo quiero transmitir mi mensaje, como decía el gobernador, propongamos. Yo quiero proponer que exista un centro de salud de las personas que han vivido COVID, han sufrido COVID, y en general de la población, porque nuestra salud hoy día está deteriorada. La pandemia nos ha dejado un residual, no solo por habernos enfermado, sino que por haber vivido en este confinamiento, por haber vivido en toda esta restricción, y tenemos secuelas también. Yo creo que necesitamos un centro de seguimiento post-pandemia para la región del Biobío, y eso me gustaría que existiera. Perfecto, me parece que en pedir no hay engaño. No. Me parece que es súper necesario también. La doctora Lilian Lamperti, directora en Biología Celular y Molecular, ella ha dirigido técnicamente el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de COVID para la red ANID, MinSal, y también toda esta red entre laboratorios universitarios que hubo en la región. Y bueno, Manuel, también tus palabras. Sí, destacar la importancia del rol de la ciencia. La ciencia salva vidas y en este caso, bueno, creo que me deja un tanto tranquilo que la Convención Constitucional entiende esto y lo está discutiendo. Y además también que hace falta en términos de datos una política nacional de datos para que el Estado pueda administrar, ¿cierto?, la recolección y el análisis de los datos en los distintos ámbitos. Y además de esto, quizás sea necesario reinventar el Instituto Nacional de Estadística en este sentido. Mis colegas estadísticos comparten eso. Agradecer la invitación, agradecer a Matías, a Liliana, a Gonzalo también, que nos acompañó en una grata y enriquecedora conversación. Súper enriquecedora, porque conocemos otros aspectos. Yo te deseo que te vaya súper bien. Es necesario contar con esa estadística para no desperdiciar recursos finalmente. Ya tenemos esta cantidad para allá. No, pues focalicemos, veamos dónde es más necesario, no malgastar en un lado. Hagamos buena gestión. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Ya, pues muchas gracias a los tres. Agradecemos también a Gonzalo Moratorio, líder ahí en el Laboratorio de Evolución Experimental del Virus del Institut Pasteur en Montevideo, donde hizo su doctorado y cursó su maestría en Ciencias Biológicas en el programa de desarrollo de Ciencias Básicas. Desde Montevideo estuvo acompañándonos. Así que muchas gracias a todos ustedes también, a quienes enviaron sus consultas, quienes estuvieron sintonizados, escuchando, haciendo sus trabajos, moviéndose por la ciudad con Congreso Futuro Biobío 2022. Y con este último panel llegamos al final de esta versión desde la región del Biobío en esta semana de actividades nacionales que es Congreso Futuro. Yo los quiero dejar invitados a revisar en las plataformas de congresofuturo.cl, está el banner de regiones, buscan Biobío, ahí va a quedar disponible. También en las plataformas de las universidades, la Universidad de Concepción, la de Biobío y también la Católica de la Santísima Concepción, para revisar aquellos aspectos, aquellos paneles que a ustedes más les interesa. Queremos hacer esta invitación a continuar trabajando por la ciencia, a continuar acercándonos a la ciencia durante todo el año. Esta es una oportunidad única, es gratuita y es conocimiento de vanguardia que se entrega a través de destacados expositores mundiales y los panelistas principales de nuestra región también. Ahí súper contentos de tener alto nivel de investigación. Congreso Futuro nos reúne para poder reflexionar, para dialogar en torno de temas que son urgentes, el cambio climático, la pandemia, son preguntas que se está haciendo la humanidad y son problemáticas a las que se enfrenta esta sociedad. Distintos actores del mundo público, del mundo privado, de la educación y la investigación regional han hecho posible este espacio aquí en la región del Biobío. Por lo tanto, tenemos que saludar y agradecer a cada uno de ellos, mencionar a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, a la Fundación Encuentros del Futuro, al Gobierno Regional del Biobío,
Biobío, a la Mesa Regional de Vinculación Interuniversitaria, que te contaba, es formada por la Universidad de Concepción, la del Biobío y la Católica de la Santísima Concepción. También a Desarrolla Biobío y a la Cámara Chilena de la Construcción, y por supuesto el apoyo de los media partners como son Canal TVU, que ha hecho toda esta difusión, esta transmisión a todo su equipo. También a Diario Concepción, a Radio y Diario La Discusión, a la radio de la Universidad de Concepción también. Y muchas gracias a todos quienes nos sintonizaron y estuvieron ahí. Que tengan excelente resto de día miércoles. Nos encontramos pronto. Un abrazo.